Buenos días para todos, compartimos la lectura del día, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy leemos la lectura del Evangelio de Lucas, la discusión sobre el día sábado, Lucas capítulo 6 del 1 al 5. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, este texto nos presenta en un principio una discusión, un conflicto entre un hambre que intenta ser saciada y una ley que quiere ser cumplida. Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo primero que aparece? La figura de Jesús con sus discípulos, caminando por unos sembrados. Los discípulos, a los que les da hambre, alcanzan unas espigas de trigo y desmenuzándolas entre sus manos van sacándole las cascaritas a ese trigo para que aparezca el trigo limpio y poder saciarse, alimentarse de él. Una alegoría que nosotros podríamos interpretar como la palabra de Dios, como la Biblia para nosotros, ¿no? Una palabra de Dios que está al alcance de nuestra mano, que no necesita más que nos estiremos a alcanzarla para poder alimentarnos de ese hambre de Dios que tenemos como hombres. Pero que por otro lado no se nos presenta con una modalidad lista para el consumo, sino que cada uno de nosotros tenemos que ir, ¿no?, limpiando, desgranando, sacando la cascarita de ese grano para que aparezca el grano limpio con el que podamos saciar nuestra hambre de Dios. Y hasta acá pareciera que no hay conflicto, pero el conflicto aparece porque los discípulos osan hacer esto un día sábado, un día dedicado al Sabbat. Los escribas y los fariseos habían agregado al libro de la ley una serie de preceptos, una serie de indicaciones, en su gran mayoría prohibitivas, acerca de lo que no se podía hacer, lo que no se debía hacer, lo que estaba prohibido hacer en día sábado. Y esa ley estaba puesta al servicio de que el sábado sea un día para que el hombre lo dedique a Dios, lo dedique a la introspección, al conocimiento, a la oración, para que el hombre pueda encontrarse con Dios, para que sea un día dedicado a Dios. Y esto es lo que estos mismos escribas en un momento parecen olvidar y lo increpan a Jesús y le dicen: ¿pero cómo? ¿Vos y los tuyos hacen lo que está prohibido? Y Jesús les responde con esta frase maravillosa: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Qué les está diciendo con esto? Esta ley que ustedes en algún momento impusieron para que el hombre se acerque a Dios es la que ahora los haría alejarse. Esta ley que Jesús se cansa en el Nuevo Testamento de decirnos que Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero tengamos en cuenta que cumplimos en acercar nuestra alma a Dios
¿Esta ley está puesta para que el hombre se acerque a Dios o está puesta para alejarlo? Porque acá es donde Jesús se hace dueño de la ley, dueño del sábado. Dice acá, lo importante es que más allá de que estos discípulos tomaron granos en un día sábado, lo importante es que esos granos le permitían alimentarse para seguir caminando a mi lado. Esto es lo que no tenemos que dejar de tener en cuenta, ¿no? Ninguna ley que esté impuesta para alejar al hombre de Dios es una ley que cumple su objetivo, es una ley que se desvió de su objetivo. Por lo tanto, como propósito de oración para este día, pidámosle al Señor nos dé un corazón dócil y misericordioso, dócil a su palabra para poder alcanzarla, para poder agarrarla y estrujarla, para poder ir desmenuzándola cada uno en nuestras manos y masticarla y interpretarla para poder digerirla y para poder saciar ese hambre de Dios que como hombres tenemos. Y por otro lado, misericordioso para no ser como estos fariseos, ¿no? Misericordioso para no estar atentos a juzgar con una mirada juzgadora la acción de nuestros hermanos, porque no sabemos qué camino, qué proceso están recorriendo para acercarse al Señor. Cualquier ley que aleje al hombre de Dios es una ley que desvió su objetivo. Por eso tengamos siempre en cuenta que el Hijo del Hombre es dueño del sábado y nosotros seguimos al Hijo del Hombre. Que tengamos todos una bendecida jornada.